Mire que, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene a su cargo también el poder indagar y llevar adelante procesos de investigación en casos de corrupción. ¿Cuál Claro. caso ha investigado el Consejo de Participación Ciudadana? En toda su historia, desde que nació en el 2008. ¿Cuál? Ninguno. Hay que cambiar. Y en el juicio político hay suficientes causales. Hay demás causales sobre ese tema. Porque realmente, aparte de que no tiene razón de ser la existencia del Consejo, aparte de eso, han hecho un papel demasiado pobre. Desgraciadamente, no se puede hacer desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque Claro. existe como una función del Estado, y el Estado está distribuido, el poder del Estado se distribuye en 5 funciones. Claro. Entonces, no se puede al capricho, ni siquiera con una consulta popular, que esto lo vamos a ver en los próximos días, si el gobierno se atreve a hacer una consulta popular para intentar desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y vamos a ver cómo actúa la Corte Constitucional, porque esto no es posible si no es mediante una asamblea constituyente. Comencemos por allí. Pero que el Consejo de Participación Ciudadana Participación Ciudadana y Control Social está mal armado y estuvo mal armado desde el inicio. Porque primero, el Consejo se supone que tiene que llevar adelante la designación de muchas de las autoridades de control, con excepción de aquellos que se eligen de una terna que envía el presidente. Pero en los otros casos tiene que haber un concurso de méritos y oposición. Pero entonces viene el problema que es grave. Primero tenemos un consejo que tiene prorrogadas en sus funciones al Consejo Nacional Electoral, que además el Consejo Nacional Electoral es el que designa a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, qué coincidencia, los prorroga, me designas y yo después designo al Consejo Nacional Electoral. O sea, tú me nombras, yo te nombro. Que ahí puede haber montonera de irregularidades. El Tribunal Contencioso Electoral está prorrogado desde mayo. Contralor General del Estado sigue en la discusión de cómo hacerlo y tenemos Contralor encargado ya desde hace 5 años. En el tema del Procurador General del Estado, por fin pidieron la terna y el presidente mandó una terna, pero una terna en la Que que de dos. acuerdo al informe interno de la Consejo de Participación, 2 de los candidatos no reúnen los requisitos. Entonces, es una maniobra del Ejecutivo para que solamente un candidato reúna los requisitos y provocar su nombramiento directamente, como sería el caso de Juan Izquierdo Intriago. Entonces, eso no puede permitir el pueblo ecuatoriano ni la Asamblea Nacional. O sea, ¿o acaso no se dan cuenta de que todo está armado para después decir, este reunió los requisitos, pero ¿por qué manda una terna en donde hay candidatos que no reúnen los requisitos, como pasó con la elección de la superintendenta de bancos y también con la elección de María del Carmen Maldonado, cuando fue electa presidenta del Consejo de la Judicatura, donde eliminaron a las 2 personas de la terna por no reunir los requisitos y quedó sola María del Carmen Maldonado? Esto ya se ha vuelto una costumbre. Y el defensor del pueblo sigue en cargo y el defensor público sigue encargado los últimos 4 años. Y vemos el lío que se armó con la superintendencia de bancos, con esa injerencia del Ejecutivo a través de Aparicio Caicedo, que después apareció también con que él era el que había entregado el proyecto de instructivo para la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y entonces, o sea, todo esto está viciado. Ahora, ¿qué hacer con este Consejo? Aparte del juicio político que es procedente, es absolutamente procedente. ¿Qué hacer con este Consejo? Si uno ataca la causa de los males de este Consejo, tenemos como una de las causas de los males la forma como está diseñado un sistema perverso. ¿A qué me refiero? Se crea, de acuerdo a la Constitución, una comisión de selección
de evaluación, de selección. Y esta comisión está integrada por un representante de cada función del Estado. Entonces, ahí está el representante del Ejecutivo, ahí está el del Legislativo, ahí está el del Judicial y también el de la función electoral, aparte del propio representante de la función de participación ciudadana y control social. Entonces, es una forma de repartir cuotas de poder de las otras funciones del Estado para que participen en la designación de órganos de control. Esto es aberrante. Esto realmente es una intromisión en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y en las designaciones que se tienen que hacer. Pero no solamente eso, sino que cuando uno ve lo que dice el artículo 210 de la Constitución, sucede que el Consejo de Participación Ciudadana, cualquiera, el anterior y el de más atrás, no tienen nada que hacer en un concurso de méritos de oposición, porque el que evalúa es esta comisión de selección, donde están los representantes de las funciones del Estado, más 5 representantes de la ciudadanía, pero que obviamente todo se lo maneja para que salga una mayoría de allí. Y entonces se dice en la Constitución que el Consejo de Participación Ciudadana designará directo a la persona que haya obtenido el más alto puntaje por parte de la comisión de selección. Entonces, por ejemplo, si yo soy miembro del Consejo de Participación Ciudadana y usted también y 3 más, y la comisión de selección, que no somos nosotros, nos envía el informe y dice, en primer lugar va Julio, en segundo lugar María, en tercer lugar va Juan, y con este puntaje, y nos da todos los puntajes. Y nosotros lo único que tendríamos que hacer es designarlo al que tiene el más alto puntaje. Entonces viene el tema. ¿Cuál es el papel que juega el Consejo de Participación Ciudadana en la designación de las autoridades que se las designa mediante concurso de méritos y oposición? Ninguna. Son firmones nomás. En la comisión de selección les pasa los puntajes y le dice, firme, apruebe esto, no tiene oportunidad de decir no apruebo, y eso va directamente con el número 1 que salga de ese puntaje a la asamblea para que lo posesionen. Eso tiene que cambiar, y eso se puede cambiar con una consulta popular, porque no están eliminando el Consejo de Participación Ciudadana, que a mí por si acaso no me gusta, su existencia a mí nunca me gustó, pero si quieren eliminar la función del Consejo, tienen que ir a una asamblea constituyente, pero por lo menos se puede hacer cambios en la estructura y en la forma de procedimiento del Consejo de Participación Ciudadana. Y también de paso meter algún articulado que evite que quien manda las ternas, que es el presidente, que quede claro, no con reglamentos amañados internos, que quede claro que en la terna tienen que haber candidatos idóneos, 3, terna es 3, pero que no puede mandar 1 o 2 candidatos que no reúnen requisitos para que quede solamente el elegido por el presidente, porque entonces no tiene ninguna oportunidad el Consejo de hacer ninguna evaluación, solo queda uno, el que reúne requisitos, pero no lo puedo comparar con los demás, pues, porque puede reunir requisitos uno, pero de pronto si hay 2 candidatos más que reúnen requisitos, entonces ya puedo comparar y decir, sí, todos reúnen los requisitos, pero mirando los currículos y lo presencial y las cosas que quiera hacerse, sencillamente nos parece que el mejor, el más opcionado para esta función es fulano de tal. Eso tiene que mejorarse, cambiarse y aclararse, porque ese es el problema. Cuando quedan disposiciones difusas, vagas, mal redactadas, amañadas, entonces tenemos un consejo de participación que aparte de que no cumplen ningún papel, porque son vagos, no han tenido a su cargo el llevar adelante los procesos de selección, porque el Ejecutivo ya se quedó feliz con los que están encargados, porque así no sean los titulares, están cumpliendo lo que quiere el Ejecutivo, que se siga una agenda que esté de acuerdo con lo que le interesa al Ejecutivo. A este manténlo, a este sácalo, a este cuestiónalo, a este no, porque todo el mundo sabe que depende que el Ejecutivo baje el dedo y se acabó tal o cual funcionario de los órganos de control. Entonces, eso hay que cambiar. Hay que cambiar. Y el juicio político,
Hay suficientes causales, hay demás causales sobre ese tema, porque realmente, aparte de que no tiene razón de ser la existencia del Consejo, aparte de eso, han hecho un papel demasiado pobre en el manejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y eso los ve la ciudadanía y no hay nada que discutir sobre ese tema. Realmente es de las 5 funciones del Estado, van ganando en incompetencia y prácticamente en nulidad. Entonces, es lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y en buena hora que haya el juicio político para que cambien, pero no es suficiente cambiarlos. Hay que cambiar también la normativa que rige Doctor, el Consejo de Participación, para no darles la oportunidad de hacer jueguitos ni pirotecnias en la designación de autoridades. doctor, en caso de la destitución de los 4 vocales, ¿quiénes van a asumir? Los suplentes, Pero ¿cuántos suplentes quedan? si no hay los suplentes, tendrán que llenar eso el Consejo Nacional Electoral, en funciones prorrogadas además. Tendrá que resolver ese tema y tendrán que encargarle al Consejo Electoral que llame inmediatamente al concurso para poder designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, ese es el problema. Por eso es Y que, hasta que eso suceda, entonces van a quedar vacantes, porque no se pero, completaría con los suplentes a que ver, faltan. voy a decir algo muy, muy duro y fuerte. ¿Y quién va a sentir la ausencia del Consejo de Participación? Claro, ¿Quién va a sentir la ausencia si prácticamente han pasado desapercibidos? No han asumido sus son noticias de competencias. escándalos nomás. Claro, no han seguido adelante. Mire que, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene a su cargo también el poder indagar y llevar adelante procesos de investigación en casos de corrupción. ¿Cuál Claro. caso ha investigado el Consejo de Participación Ciudadana? En toda su historia, desde que nació en el 2008. ¿Cuál? Ninguno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente que están allí, pero no se sabe si siquiera saben cuáles son sus competencias, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Entonces, todo eso impacta, pues. Todo eso impacta, pero por ejemplo, darle competencias al Consejo de Participación Ciudadana para investigar ese tipo de cosas es desconocer las competencias de la Contraloría, de la Fiscalía, de otro tipo de órganos. O sea, es justificar a través de un órgano que se lo capta fácilmente a través del Consejo Nacional Electoral. Y ya sabemos cómo se comporta el Consejo Nacional Electoral. Extraordinariamente deliciosa, única y con el poder de los minerales que reducen el dolor y aumentan su energía, capaz de frenar cualquier intento nocivo para su salud. Agua de mar, esencia marina.